Muchos saludos para todos y bendiciones de lo alto. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Es una lectura un poco voluminosa, pero la enseñanza es sencilla. Vamos a hablar sobre la prioridad. La prioridad. Ese es el tema nuestro, la prioridad. Y dice ahí: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. La prioridad es nuestro tema, la prioridad. Cuando hablamos de prioridad, debemos definir la palabra prioridad como aquellas cosas, aquellos asuntos, aquellas situaciones con las cuales nosotros tenemos que lidiar en nuestras vidas, incluyendo aquellas necesidades, problemas, situaciones con las cuales tenemos que lidiar en nuestras vidas, y la posición de importancia en que nosotros las ubicamos. Es decir, poner las cosas en orden de prioridades es organizar esos asuntos, esos problemas, esas necesidades en nuestra vida en términos de la importancia, la urgencia que deben tener en términos de nosotros encontrarle solución o comenzar nosotros a buscar formas de resolver, de solucionar. Eso es prioridad. Y he querido ponerle por tema al mensaje de hoy la prioridad, y he querido definirla, porque si bien es cierto que el pasaje bíblico que tenemos ante nosotros, que repito su cita, se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, es bastante voluminosa, como dije, tiene unos cuantos versículos, tiene mucha tela de donde cortar. Podríamos predicar innumerables mensajes con diferentes temas de esta porción bíblica. Pero yo he querido enfocar el mensaje de hoy en el término prioridad, en aquello que es prioritario, a qué nosotros debemos darle prioridad en nuestras vidas.
a qué le debemos atribuir más importancia en el orden en que nosotros enfrentamos las situaciones, los problemas, las necesidades y aquellas situaciones que nos provocan a nosotros necesidad apremiante, que queremos nosotros darle énfasis. A eso se le llama prioridad. Lo que queremos resolver primero que nada, eso es prioridad. Y mucho me parece a mí que, si bien es cierto, como dije, que aquí hay toda una cantera de cosas que se puede hablar en este pasaje bíblico, porque es bastante extenso, pero quise leerlo completo para que pudiéramos entrar en contexto y pudiéramos ver la razón por la cual yo he querido titular al mensaje La prioridad. Y es que este pasaje nos narra a nosotros una visita del Señor Jesucristo a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde el apóstol Pedro vivía, donde Simón Pedro tenía su casa. Y lo más seguro que fue en la casa de Pedro que se reunieron. Y la casa se llenó de gente. Se hizo allí un servicio, un culto, donde Jesucristo iba a predicar. Jesucristo era la figura central, era el personaje principal. Toda la atención estaba puesta en Jesucristo, porque iba a estar ministrando la palabra allí, iba a estar trayendo el evangelio, iba a estar enseñándole al pueblo las lecciones espirituales de la vida y del reino de Dios. Obviamente, al mencionarse que Jesucristo era la figura importante que iba a estar allí, se llenó la casa. Se llenó la casa a tal grado que no cabía la gente. Estaban amontonados, por así decirlo, a la puerta. Tal vez en los marcos de la ventana había gente sentada. Se llenó la casa. Y venían 4 personas que podría yo tal vez decir que vendrían un poco tarde para el culto. No quisieron llegar solos, querían venir con alguna visita, y lo que encontraron fue un paralítico en el camino. No sé cuántos esfuerzos, sacrificios, malabares tuvieron que hacer ellos para poder traer a ese paralítico, que obviamente no podía moverse, no podía caminar, estaba tirado en el camino. Supongo yo que tuvieron que cortar unas varas, hacer una camilla o irla a buscar a algún sitio. Miles de trabajos pasaron, pero lograron acostar a ese paralítico en esa camilla cargada por 4 y lo trajeron al culto, lo trajeron al servicio, al lugar donde el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra y ministrando a las necesidades del pueblo. Narra ahí el pasaje que estas 4 personas, cuando llegaron al lugar, a la casa donde estaba el Señor y se estaba celebrando el culto, no hallaron por dónde entrar a la casa. Como dije, las puertas estaban llenas de gente, las ventanas, los marcos de las ventanas, gente sentada en los marcos de las ventanas. No sé cómo ellos se las ingeniaron para subirse encima de la casa, al techo de la casa, y comenzar a quitar tejado de encima de la casa hasta que abrieron un boquete, hicieron una abertura, y por esa abertura hicieron bajar al paralítico. Tampoco narra el pasaje bíblico cómo lo hicieron. Tenemos que suponer que no fue cosa fácil. Tenemos que suponer que pusieron toda la fe que tenían en obra, creyendo que si el paralítico le pasaba algo más de lo que tenía, después que estuviera al frente de Jesucristo y estuviera el Señor ahí para ayudarlo, pues todo quedaría bien.
Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención, que es lo que yo quisiera enfocar en el día de hoy, porque tiene vital importancia en esto de prioridades, de cómo nosotros ordenamos, cómo nosotros organizamos nuestra mente, nuestras ideas, nuestras necesidades y las cosas con las cuales tenemos que lidiar. ¿Qué prioridad le damos? ¿Qué orden? ¿Qué importancia le damos a unas y a otras? Y yo entiendo que estos 4 individuos que trajeron a este paralítico a donde Jesús, lo veían como un simple enfermo. Lo veían como una persona necesitada. Lo trajeron a donde Jesús porque oyeron que Jesús estaba sanando los enfermos, resucitando los muertos, enderezando los encorvados. Era una persona que estaba haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y ciertamente lo trajeron a él como un enfermo más de los muchos que tal vez le habrían estado trayendo para que él los sanara. Pero entiendo que estos 4 individuos trajeron a este paralítico como un enfermo a los pies de Jesús. Y cuando nosotros vemos el pasaje bíblico, nosotros de inmediato observamos que lo que es prioridad para nosotros en la escala de valores, en la escala en que nosotros ubicamos las necesidades, los problemas que tenemos que resolver, las situaciones con las cuales confrontamos, pues nuestras prioridades, nuestra forma de nosotros organizar las cosas son tan distintas a cómo las organiza el Señor, o tan distintas a cómo el Señor entiende que nosotros deberíamos aprender a organizarlas. Y digo esto y hablo de prioridad en el día de hoy porque después de tanto trabajo, como dije, que pasaron estas 4 personas para traer este paralítico al lugar donde, a la casa donde Jesús estaba predicando y trayendo este culto religioso, este avivamiento, después que pasaron tanto trabajo que tuvieron que descubrir el techo de la casa para bajarlo por ahí, tanto trabajo y tanto esfuerzo. Cuando el individuo, el paralítico, cae a los pies de Jesucristo, las primeras palabras que salieron de los labios de Jesucristo fueron: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mientras que los 4 individuos que lo trajeron lo veían como un simple paralítico, como una persona normal, común y corriente, pero paralítico, el Señor no lo vio así. El Señor lo vio como un hombre necesitado del perdón de Dios. El Señor Jesucristo lo vio como un pecador. El Señor Jesucristo lo vio como una persona que sin Dios, sin el perdón de Dios, sin la salvación de su alma, el gozo interior que viene como producto de la salvación del alma y del perdón de los pecados, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, no nos justificamos a nosotros mismos, sino que admitimos, aceptamos que somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo, contra Dios, que no somos perfectos, que ciertamente cometemos pecado y que tenemos culpabilidad dentro de nosotros a causa de ese pecado. El Señor sabe que no podemos sentirnos totalmente felices mientras esa carga del pecado está en nosotros, mientras esa conciencia culpable a causa de las transgresiones que hemos cometido contra Dios, contra las leyes, contra lo que fuere, pero que se sale de lo que Dios exige de nosotros, se sale de la santidad que Dios quiere en nosotros, de la perfección que Dios busca en nosotros,
de la limpieza espiritual que Dios busca en nosotros, Él sabe que no somos felices. Él sabe que no podemos sentirnos realizados. Y una persona puede estar enferma del cuerpo, puede tener la enfermedad que fuere en su cuerpo, pero nada es comparable con la felicidad que se siente cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando uno sabe que sus pecados han sido perdonados, cuando la paz de Dios viene al alma. No importa la enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo, ya nosotros empezamos a sentir una paz. Empezamos a sentir paz en la conciencia. Se va esa culpabilidad del pecado de nosotros, de la ofensa contra Dios, de haber transgredido contra Dios. Y ya entonces la enfermedad del cuerpo pasa a un lugar, a un segundo lugar. Porque la prioridad es el alma. La prioridad es la mente, el corazón, el alma, el ente espiritual, el ser interior, la conciencia nuestra. Eso es lo que realmente necesita paz, necesita tranquilidad, necesita perdón de pecados. Por eso el Señor dijo en el capítulo 8, verso 36, de este mismo libro de San Marcos: ¿de qué le vale al hombre si ganare el mundo entero y al fin pierde su alma? El alma, la conciencia, la felicidad interior, esa transparencia espiritual que caracteriza al hombre y a la mujer, cuyos pecados han sido perdonados porque han sido confesados delante del Cristo perdonador y salvador y redentor. Viene una paz y viene una tranquilidad. Y eso es lo que el Señor tiene como prioridad para nuestras vidas. Y es lo que el Señor quisiera que nosotros tuviéramos como prioridad en nuestras vidas, sobre todas las demás necesidades, sobre todos los demás problemas, sobre todas las demás situaciones que nosotros podamos enfrentar o confrontar, que nosotros le demos prioridad a nuestra relación con Dios, que nosotros le demos prioridad a la paz de conciencia, que nosotros le demos prioridad a la salvación del alma, al perdón de los pecados, que nuestras cuentas estén claras con Dios. Y después, aunque nos muramos, si nos morimos, nos vamos con el Señor. Como dice allí en Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, porque si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La prioridad que yo veo aquí, por eso le he puesto por tema al mensaje de hoy, la prioridad, es porque yo estoy viendo que Jesucristo, el que realmente sabe lo que nos conviene a nosotros, el que realmente sabe lo que necesitamos nosotros, está dando una lección de prioridad ahí, para que nosotros podamos discernir las cosas y ver lo que realmente debe ser prioritario en nuestras vidas. Fíjense que los 4 trajeron al paralítico al Señor para que lo sanara. Lo veían como un simple enfermo, como un simple paralítico. Pero Jesucristo no lo vio como un enfermo, como un paralítico. Jesucristo lo vio como un hombre necesitado de Dios. Lo vio como un hombre pecador. Lo vio como un hombre cuya enfermedad mayor no era la parálisis del cuerpo, sino la parálisis del alma, del espíritu, de la mente, del fuero interno, del ser todo, de su conciencia. Y él pasa de inmediato a tratar prioritariamente con la necesidad interna del individuo, la necesidad espiritual del individuo, la necesidad del alma que él tenía. Y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuán decepcionados podríamos decir que estuvieron o se sentirían aquellos 4 individuos que lo trajeron para que el Señor de inmediato lo sanara? El Señor no lo sanó de inmediato. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. El Señor se interesó prioritariamente en el alma. El Señor se interesó prioritariamente en la salvación de aquel hombre. Porque como dice la palabra que acabamos de citar, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y al fin pierde su alma? El Señor quiere salvar tu alma.
Tu alma es muy importante para el Señor. Eso fue lo que Él vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido. Porque tarde o temprano nos vamos a morir y de alguna enfermedad nos vamos a morir. Lo importante es que muramos en Cristo, que muramos después de haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que muramos después de haber confesado nuestros pecados al que puede perdonar pecados, que es Jesucristo, nuestro abogado. El apóstol Juan decía en su epístola, en su segunda epístola, en su primera epístola, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Y Él le dio prioridad a perdonar los pecados de este hombre antes que sanarlo. De hecho, aparentemente no lo hubiera sanado si no hubiera sido porque allí había unos escribas, unos fariseos, unos enemigos de la obra de Dios que comenzaron a criticarlo a él porque le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Empezaron a criticarlo y a decir que estaba blasfemando y que se estaba haciendo igual a Dios porque solamente Dios puede perdonar pecados. No creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. No creían que Jesucristo tenía autoridad para perdonar pecados. No habían creído en Él, no lo habían aceptado. Por eso lo criticaban. Y Él se vira hacia ellos y le dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados. O decirle a este paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces Él dice a renglón seguido: pues para que veáis y sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente dice la palabra que él se levantó. Inmediatamente fue sanado. Inmediatamente fue restaurado a su salud normal. Pero ya había sido perdonado. Ya el Señor había tratado con los problemas del alma, con los problemas de la conciencia, con los problemas de la mente, con los problemas del alma, con los problemas del interior del hombre, que era lo que el Señor veía como la necesidad mayor, la prioridad mayor, y la atendió inmediatamente. Por eso, amigo que me escuchas y hermano que me estás escuchando, qué importante es que nosotros entendamos la prioridad que tiene la salvación del alma, el perdón de los pecados, la paz de conciencia, una conciencia en paz, en tranquilidad, una conciencia tranquila en cuanto a la relación nuestra con Dios y con nuestros semejantes, una conciencia en paz y tranquila. Y el Señor Jesucristo le dio prioridad a la salvación por encima de la sanidad. Es decir, que en este caso el Señor trató la sanidad del cuerpo y la sanidad de la parálisis de este individuo como una añadidura. Y él mismo había enseñado en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de San Mateo, verso 33, había enseñado él prioritariamente buscar el reino de Dios y su justicia. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces nosotros estamos virando ese versículo al revés y estamos buscando las añadiduras primero, y entonces no nos sobra espacio ni tiempo para darle la prioridad que corresponde al reino de Dios y su justicia. Y él dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Aquí está bien reflejado, bien proyectado, bien dramatizado esa realidad. Él le dio prioridad a la salvación, al perdón de pecado, a la salvación del alma, a la paz de la conciencia, a la paz de la mente, a la paz mental. Un hombre interior feliz, lleno de Dios, lleno de la gracia del Señor, lleno de felicidad, y bienaventurado porque se sentía perdonado por el Señor. No fue sino porque lo criticaron que entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y demostró el Señor el poder que tenía, no solo para perdonar pecados, sino también para sanar cualquier enfermedad del cuerpo. Tenía la autoridad para sanar cualquier enfermedad del cuerpo y tenía la autoridad para perdonar pecados. Ambas cosas las podía satisfacer el Señor porque Él es el todopoderoso Dios. La prioridad. ¿Qué es lo que tiene prioridad en nuestras vidas?
Posiblemente, amigo, tú estás dándole prioridad a unas cuantas cosas en tu vida que son sencillamente añadiduras, que son cosas sobrepuestas por encima de tu ser, de tu persona, de tu personalidad, de quién tú eres, para Dios, de quién tú eres para tus congéneres, quién tú eres para tu familia, quién tú eres para ti mismo, la importancia que tiene la personalidad del individuo, la conciencia, la paz interior, ese ser que vive y reside en ti, esa paz que debes tener, solamente la puede proveer Dios. Y eso viene cuando nosotros descargamos nuestra mente y descargamos nuestra conciencia y nuestra alma de toda carga de pecado y la ponemos a los pies de Jesucristo para que Él nos perdone. Y cuando Él nos perdona, cuando nosotros nos entregamos a Él, nos damos a Él, nos abandonamos a sus pies, entregándonos totalmente al Señor, Él se encarga de todo lo demás que nosotros necesitemos. Inclusive nos ayuda a organizar la mente y a organizar nuestras necesidades en nuestros problemas y la solución de los mismos en orden de prioridades, y también nos da la mano para resolverlo. Ese es el Cristo de la gloria, ese es el Salvador del mundo, ese es el Redentor, ese es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos y para llevarnos al Padre Celestial, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. La prioridad. ¿Cuál es la prioridad tuya? Muchos enfermos posiblemente están viendo la enfermedad que tienen como una prioridad. Quieren ser sanados. Ante cualquier otra cosa están buscando la sanidad de su cuerpo. Yo te digo en este día, busca primero al Señor. Busca primero el perdón del Señor. Fíjate que el Señor le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados primero que nada más. Él trató primero con el alma. Él trató primero con la conciencia. Él trató primero con el hombre espiritual, con el ser todo. Y una vez que perdonó sus pecados, le dio la paz de conciencia. Entonces lo otro vino como añadidura. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál es tu prioridad en el día de hoy? Si estás enfermo, si tienes problemas, dificultades en tu vida, yo te pregunto, ¿a qué le estás dando prioridad? ¿Qué papel juega Dios en la vida tuya? ¿En qué prioridad tienes a Dios? ¿En qué prioridad tienes la salvación de tu alma? ¿En qué prioridad tienes la paz de conciencia en tu vida? ¿En qué prioridad tienes el pedir perdón en un momento dado? Todo eso debe ser antepuesto a la solución de ningún otro problema físico o de cualquier otra necesidad que tengamos. Si tenemos paz con Dios y tenemos paz con nosotros mismos, ahí tenemos el inicio de la felicidad completa y de la sanidad de nuestros cuerpos y la solución del resto de todos los demás problemas que podamos estar confrontando. Busca a Dios en tu vida, dale una oportunidad al Señor, confiesa tus pecados, no te justifiques, no digas que no tienes pecados de los cuales arrepentirte, que no has ofendido a nadie, que no has ofendido a Dios. No te justifiques a ti mismo, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Un joven se acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solo bueno hay uno, que es Dios. Dios es el único bueno. Así es que buenos no somos. Por buenos que creamos que somos pecadores. Hemos pecado contra el cielo, contra Dios, contra alguien hemos pecado. Pero siempre tenemos que admitir que hemos pecado contra Dios. Que la relación nuestra con Dios está afectada porque hemos desobedecido a Dios. Porque hemos hecho algo que va en contra de la ley de Dios, de las exigencias de Dios, de los estatutos de Dios, de la ley moral de Dios. Así es que, ¿cuál es tu prioridad en el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad? Sea la que fuere, ponla en las manos del Señor. Él tiene la solución para ti.
Señor, en este momento te presento estas vidas que están escuchando el mensaje. Mira, Señor, yo sé que hay muchos de ellos que tienen muchas necesidades, muchos problemas. Posiblemente, Señor, están anteponiendo esos problemas y esas necesidades a la voluntad tuya. Están anteponiéndola, Señor, a su conciencia, a su paz de conciencia, a su tranquilidad de conciencia. Dios mío, permite que hoy puedan enfocar su atención en arreglar su vida, arreglar sus cuentas contigo. Señor, pedirte perdón. Tú perdónalos, Padre amado. Llega a sus vidas. Permite, Señor, que ellos sientan el perdón tan profundamente en sus almas y en sus conciencias, que sientan paz inmediatamente que terminemos esta oración. Se sientan nuevos, sientan que una carga grande se ha ido de su vida espiritual, de su conciencia, de sus mentes, de su interior, Padre amado. Hazlos descansar en ti. Y si tienen alguna enfermedad, Señor, sánalos como añadidura a las bendiciones que tú nos das cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Padre. Bendíceles a ellos y bendícenos a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga.